Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestra T3 que corresponde a las prácticas de campo del curso. En este caso, nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Roca Vergara Jennifer, Santos Meneses Xiomara, Venegas Delgado Carlos, Carrillo Velázquez Juan y la que les habla Alegre Abad Jennifer. Eh, para empezar, nuestro caso de estudio trata sobre Compartamos Banco, que es una institución financiera especializada en microcréditos para los emprendedores y pequeños negocios. Lo elegimos por su importancia en el sistema financiero peruano y por su impacto social positivo. Además de que nuestro objetivo principal es analizar los riesgos, desarrollar casos prácticos y proponer estrategias de cobertura. El estudio se basa en la revisión teórica, la recopilación de datos y el análisis del contexto empresarial. Además de eso, buscamos fortalecer la gestión de riesgos, promover la sostenibilidad y generar confianza. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carrillo y hoy día vamos a hablar sobre lo que es la identificación y análisis de riesgos en Compartamos Banco. Primero tenemos que saber que en Compartamos Banco es una institución de microfinanzas enfocadas en otorgar créditos grupales e individuales a sectores bajos, de bajos ingresos en México y en Perú, por el tipo de negocio, ya sea microcréditos con tasas altas y clientes con ingresos informales. Enfrenta riesgos particulares que afectan su sostenibilidad, reputación y cumplimiento regulatorio. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? El primero y el más conocido de todos es el riesgo de crédito. El mayor riesgo que se expone Compartamos Banco es el riesgo de crédito, dado que su cartera se concentra en microempresarios informales, con bajos ingresos y por lo tanto con limitada capacidad de pago. Ahora, tenemos bastantes imprevistos. Un caso ilustrativo que ocurrió en el 2008 tras la salida a bolsa de Gentera en México, cuando clientes y medios de comunicación cuestionaron fuertemente las elevadas tasas de interés, que algunos superaban los casos de 70% anual. Y esto en cualquier lado es demasiado. Es una tasa de interés descomunal. Esta situación derivó incumplimientos de pago en ciertos grupos solidarios y en presión reputacional significativa para la institución. Ahora, tenemos el riesgo operacional. El riesgo operacional en Compartamos Banco está asociado a fraudes internos, errores en los procesos de otorgamiento y cobranza, así a eventuales fallos tecnológicos que afectan la eficiencia de la institución. Un caso concreto que se presentó en el 2014 cuando se descubrieron prácticas indebidas de algunos colaboradores que inflaban el número de créditos colocados con el fin de alcanzar metas comerciales, lo que derivó en préstamos otorgados con escaso o nulo seguimiento. Esta situación ocasionó pérdidas económicas, deterioro en los indicadores de eficiencia y cuestionamientos a la cultura organizacional del banco. Frente a ello, la entidad respondió con fortalecimiento de sus controles internos, implementando auditorías aleatorias para verificar la correcta colocación de los créditos y promoviendo la rotación de promotores con la finalidad de reducir estos mismos riesgos. Por último, y no menos importante, tenemos el riesgo tecnológico y ciberseguridad. El riesgo tecnológico y de ciberseguridad en Compartamos Bancos ha incrementado en los últimos años debido al uso creciente de canales digitales para la gestión de microcréditos y pagos, lo que expone a la institución a ataques informáticos, fraudes electrónicos y fallas en sus plataformas tecnológicas. Un caso hipotético, pero altamente realista, se dio en la pandemia de 2020, cuando la rápida digitalización de las operaciones generó intentos de phishing o catfishing. Estos son conocidos como fraudes en las que se roban tus informaciones privadas para poder tener acceso a ellas y poder, en este caso, cometer estos mismos fraudes, ¿no? Estos están dirigidos a todas las personas que en ese entonces no apostaban mucho por la ciberseguridad. Ahora hablaremos sobre el informe de riesgos identificados en Compartamos Banco. Como ya lo mencionamos, los tres riesgos más relevantes que hemos encontrado son los riesgos de crédito, riesgo operacional y riesgo tecnológico y de seguridad.
Revisaremos también los casos reales y cómo la entidad respondió para proteger su sostenibilidad y reputación. Primero, en el riesgo de crédito es el más importante en Compartamos Banco, porque su público objetivo son clientes informales, como ya lo mencionamos. El caso relevante del 2008 fue algo muy brutal y un impacto muy fuerte que se quedó grabado, donde, recordemos, la tasa de interés llegó al 70% anual. Esta situación generó incumplimientos de grupos solidarios, evidentemente. La respuesta del banco fue una implementación de programas de educación financiera para mejorar los hábitos de pago, diversificación hacia productos como microseguros y ahorro para reducir la dependencia del crédito, ajustes en esquemas de cobranza grupal y monitoreo de cercano para estos préstamos que se iba a hacer en este caso de la empresa. Vamos con el tema del riesgo operacional. Como ya lo mencionamos, en el 2014 se detectaron prácticas indebidas. Algunos colaboradores inflaban el número de los créditos para cumplir metas comerciales. Entonces, la respuesta del banco fue un fortalecimiento de controles internos, auditorías aleatorias y revisiones permanentes, rotación de promotores para evitar zonas de confort o malas prácticas, capacitación continua en ética y conducta profesional, e implementación de las líneas de denuncia para detectar irregularidades. Ahora, vayamos por el último, el riesgo de tecnológico y ciberseguridad, lo que habíamos mencionado antes. La respuesta del banco fue campañas de educación digital dirigidas a sus clientes, implementación de autenticación de dos factores en plataformas, el más conocido autenticador en 2 pasos, y luego la creación de seguros contra fraudes electrónicos para proteger al usuario. Ahora, ya tenemos prácticamente la solución para el sector financiero, operacional y tecnológico. Estos riesgos no se pueden eliminar por completo, pero sí gestionarse mediante la educación, controles internos, innovación y fortalecimiento de la confianza institucional. La resiliencia del banco dependerá de su capacidad para anticiparse a estos riesgos, equilibrar la rentabilidad con la misión social y adaptarse continuamente al entorno. Ahora voy a explicar la metodología asociada a la gestión integral de riesgos de Compartamos Banco. En primer lugar, Compartamos Banco se fortalece gracias a las regulaciones locales como las normas de la SBS y los lineamientos de Basilea II y III. Estas regulaciones garantizan una gestión prudente y sólida, además de que las buenas calificaciones otorgadas por eh, Moody's local refleja el compromiso con el banco, con la estabilidad y la responsabilidad financiera. En segundo lugar, el banco cuenta con normas internas que refuerzan su cultura ética. Es así que estas normas están agrupadas en 5 capítulos que orientan la conducta de todos los colaboradores y proveedores. Entre ellos destacan nuestra filosofía, la conducta de género, el trato con clientes y con la sociedad y los medios de denuncia. En tercer lugar, los principales componentes de la gestión integral de riesgos son la identificación de riesgos, la evaluación y medición, el monitoreo y control y finalmente la comunicación. Es por eso que estos pasos permiten gestionar los riesgos de forma preventiva y eficiente. Por último, el banco utiliza diversas metodologías y herramientas tecnológicas. Entre ellas tenemos las matrices de riesgo, los indicadores claves de riesgo, los sistemas de gestión de riesgos y la integración con plataformas digitales, ya que de alguna manera esto promueve la experiencia digital y la comunicación organizacional para poder fortalecer toda la gestión de riesgo. Le doy paso a mi compañero. Bien, continuando con la exposición, en este caso tenemos lo que es Value at Risk BART, que de Compartamos Banco, en el cual identificamos cómo eran sus riesgos financieros. Para este caso, el banco, Compartamos Banco, tiene un nivel de confianza en el que es demasiado alto, como también Moody's local le otorgó una calificación de A para por tener una perseverancia mucho más estable.
Su ratio de capital fue de 19.8% en el junio del 2023, ya que fue superior al promedio del sistema. Aparte de eso, la SBC autorizó su conversión de financiera a banco en este caso. Y Moody's también logró asignarle MLA1P para poder dar la certificación de depósito. El horizonte temporal que usa Compartamos Banco es que sus productos financieros estén entre 3 a 18 meses y los créditos adicionales de 14 a 28 días, como también los créditos grupales y depósitos fijos a más del 31 días. Su distribución de pérdidas y ganancias, se observó que el grupo Gentera, que pertenece Compartamos Banco, es de 4.024.000 con ganancia de PESI 3.314 millones en pérdidas. Las pérdidas operativas vendrían a ser 58 millones por ingresos y gastos no recurrentes. En este caso también se identificó que tiene servicios y devoluciones de pago, como también los egresos de negociación, de seguros, los gastos de investigación y desarrollo, comisiones del IPAP y las donaciones y otros conceptos variables. Como se puede observar en el gráfico, el valor de riesgo de un día de VAR en el valor de mercado, su posición total es de 12.214.052. En el caso del segundo trimestre de 2020 fue de 12.699.42 y en el tercer trimestre fue de 3.078.43. Para el VAR al 99% en el tercer bimestre del 2020 y 2019 varió entre 5.5 para el año del tercer trimestre del 2020, en el segundo trimestre de 3.89 y en el tercer trimestre del 2019 fue de 1.82. Este ocasionó que tenga una posición en el tercer trimestre del 2020 con 0.5% y en el segundo trimestre del 2020 con un 0.3%. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, en este caso los riesgos y metodología aquí en Compartamos Banco son su clasificación de riesgo que tiene con un riesgo de crédito. Para este caso, Compartamos Banco tiene un sistema sólido en gestión de riesgos, ya que puede ser considerada como un sistema de alertas e indicaciones tempranas, como una gestión que acompaña a técnicas estadísticas y analíticas. Tiene el riesgo operativo, que vendría a ser el riesgo cuyo objetivo principal es poder controlar y mitigar los riesgos operacionales asociados a los procesos financieros. Luego tenemos el riesgo de mercado. En Compartamos Bancos se mide netamente la exposición de riesgo de mercado, ya que la posibilidad de pérdidas es debido a las fluctuaciones que pueden ocurrir en el mercado a través de la tasa de interés y el tipo de cambio. Como también se otorga el riesgo legal, que es que la institución pueda participar en ciertos aspectos de la sede, ya que los bancos también deben evaluar la razonabilidad de ese recurso para poder garantizar la existencia y la capacidad legal. Luego se tiene el control y mitigación. En este caso tenemos lo que es la política de crédito, la evolución de indicadores de calidad de cartera y los controles operativos. En el monitoreo se otorga los reportes directos y alertas tempranas. Es importante que los bancos tengan reportes directos, ya que con eso se alerta la manera de cómo están gestionando sus gastos e ingresos, para que así la población pueda tener una información mucho más valiosa. La cultura de riesgos. Es importante que tenga la capacitación del personal y comunicación interna. En este caso, Compartamos Banco tiene una capacitación trimestralmente a sus trabajadores o cuando inician a trabajar, ya que ellos lo toman muy importante porque valoran demasiado la comunicación y que conozcan sobre el banco. Luego se tiene la exposición neta en monedas extranjeras. Tenemos lo que es la liquidez, el proceso de cálculo y el reporte y el establecimiento de límites. En el caso de liquidez, Compartamos Banco siempre trata de colocar información a través de su página web en cómo está yendo su liquidez, ya que es otorgada por la SBS. Le doy paso a mi compañera. Bueno, en este caso yo voy a hablar sobre el riesgo de crédito de Compartamos Banco. El riesgo de crédito es el más importante dentro del sector financiero y especialmente en las microfinanzas, donde los clientes suelen tener ingresos inestables o informales. En el caso de Compartamos Banco, su enfoque principal son los créditos grupales e individuales a mujeres de bajos recursos.
por lo que su perfil de riesgo es más sensible a los cambios. Para este análisis se utilizaron dos indicadores principales: el ratio de morosidad, que mide qué porcentaje de los préstamos presenta atraso, y el ratio de cobertura, que muestra si las provisiones del banco son suficientes para cubrir las pérdidas de los créditos de alto riesgo. Siguiente diapositiva, por favor. En los resultados se observó que la morosidad del banco entre los años 2020 y 2024 se ha mantenido entre 6 y 7%, mientras que la morosidad ajustada, que es una medida más real del deterioro de la cartera, se ubica en alrededor de 11%. Esto no indica que, aunque la morosidad no sea excesiva, sigue siendo un riesgo latente que el banco debe vigilar constantemente. En cuanto al ratio de cobertura, los valores siempre estuvieron por encima del 100%, lo que significa que las provisiones del banco superaron el valor de los créditos considerados de alto riesgo. En conclusión, la gestión del riesgo de crédito de Compartamos Banco se considera sólida y conservadora. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso es riesgo de mercado. Este tipo de riesgo se refiere a las pérdidas que pueden sufrir el banco por cambios en variables externas como la tasa de interés o el tipo de cambio. En el caso de Compartamos Banco, este es un riesgo bastante bajo, ya que representa menos del 1% del capital total requerido para cubrir riesgos. El componente más relevante es el riesgo de tasa de interés, porque los pasivos del banco, es decir, el dinero que se fondea, se ajustan más rápido a las variaciones del mercado que los activos. Para controlar este riesgo, el banco realiza una medición diaria del valor en riesgo, VaR, con un nivel de confianza del 99%, lo que le permite conocer cuál sería la pérdida máxima ante movimientos desfavorables. En cambio, el riesgo cambiario casi no existe, porque el banco trabaja principalmente con microcréditos en moneda local. Por tanto, podemos decir que el riesgo de mercado está bien controlado y no representa una amenaza significativa para Compartamos Banco. Doy pase a mi compañero. Bueno, en esta oportunidad hablaré sobre el riesgo operacional, que es uno de los más complejos porque abarca pérdidas causadas por fallos en personas, procesos, sistemas o eventos externos. En el caso de Compartamos Bancos, este riesgo es más alto debido a su modelo de negocio, ya que cuenta con una amplia red de sucursales y personal de campo que manejan dinero y documentación directamente con los clientes. Los principales tipos de riesgo operacional son el fraude interno o externo, como la falsificación de documentos o la apropiación indebida de fondos. Asimismo, riesgo humano, que surge por errores en el registro de clientes o alta rotación de personal. Igual, riesgo tecnológico, relacionado con ataques cibernéticos o fallos en los sistemas de información. Y riesgo legal, por posibles incumplimientos normativos. Para mitigar estos riesgos, el banco aplica controles internos sólidos, auditorías basadas en riesgo, programas de clima laboral con altos niveles de satisfacción del personal, además de inversión en tecnología, ciberseguridad y planes de continuidad del negocio. En cuanto a su impacto, el riesgo operacional representa el 14.8% del capital total requerido, siendo el segundo riesgo más importante después de la del crédito, que equivale al 85%. El riesgo de mercado, como ya mencioné, solo representa el 0.2%. El análisis también muestra una mejora continua en la eficiencia operativa, lo que significa que el banco ha logrado reducir sus gastos administrativos en relación con sus ingresos. En conclusión, el riesgo operacional en Compartamos Bancos es significativo, pero bien gestionado. La entidad ha fortalecido su control interno, ha intervenido en la digitalización de procesos y ha mejorado su eficiencia. Sin embargo, los mayores desafíos siguen siendo el fraude y los errores humanos, debido al trabajo de campo y a la naturaleza del crédito grupal. Aún así, la institución demuestra una madurez organizacional creciente y una gestión de riesgo cada vez más profesional y preventiva. Muchas gracias.